para la creación del Zoom de termodinámica, para que podamos tener más o menos una idea de lo que vamos a ir viendo durante calorimetría, ¿ok? Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que podamos iniciar de una vez. A ver, a ver. Vamos a ver. Uy, acá está. Perfecto. Listo. A ver, chicos, ¿se ve la diapositiva? Bueno, ¿se ve la pizarrita? ¿Sí? El tema que vamos a ver el día de hoy viene a ser el tema de calorimetría. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí está. Calorimetría. ¿Ok? En este tema, chicos, vamos a tocar justamente conceptos como el calor. Ya lo hemos visto en el tema anterior, pero ahora pues vamos a ver nuevamente algunos conceptos, ¿ok? Sobre todo el calor, ¿no? El calor. El calor, chicos, se va a transmitir, ¿no? Ustedes saben que los cuerpos tienen energías de diferentes tipos, ¿no? Energía térmica, energía cinética, energía mecánica, ¿no? En este caso vamos a hablar de energía térmica. ¿Qué es lo que sucede? Que la energía se va a transmitir de un cuerpo a otro. Esa energía que se va de un cuerpo a otro, en este caso, por ejemplo, es una energía que se está yendo de la candela hacia el recipiente de agua, se le conoce con el nombre de calor, cuyo símbolo es la letra Q. El calor, repito, es, es la energía que se transmite de un cuerpo de alta temperatura a un cuerpo que está de baja temperatura. Ese es el calor, es la energía que se transfiere, ¿ok? Obviamente la temperatura de la candela será mayor que la temperatura del agua que se encuentra en este recipiente, ¿no? ¿Ok? Ahora, esa transmisión de calor se puede dar de tres formas. Aquí tenemos las tres formas. Por conducción, por convección o por radiación. Vamos a recordar cuáles son las diferencias. Profe, por conducción, cuando tú, por ejemplo, colocas una barra de fierro o de repente un cucharón de fierro o un cuchillo de metal y tú lo pones a la candela, ¿qué pasa? Dime, ¿acaso no se calienta hasta donde está agarrado tu mano? ¿Cómo es que el calor de un lugar se ha trasladado a otro lugar? Eso se llama una transmisión de calor por conducción. El calor se va a dirigir de una mayor temperatura a la parte donde se encuentra la menor temperatura. Entonces el calor se va a transmitir por todo el cuerpo. Esa es la forma por conducción, ¿ok? La propagación del calor por conducción. Luego tenemos la que es por convección. ¿Qué significa esto? Tú sabes que cuando hay una fogata, una candela o el propio fósforo cuando lo enciendes, se liberan gases. Aunque tú no lo veas, se liberan gases. En el caso de las fogatas sí los puedes ver. Son los gases, el hollín, ¿no? Ese gas, ese humo verde que todos vemos cuando hay una fogata. Ese es un gas, por ejemplo. Y cuando el gas sale de una fogata, ese gas sale caliente. Sale bien caliente el gas. Cuando tú pones tu mano encima del fuego, vas a sentir que tus manos se van a quemar. ¿Por qué? Porque está llegando el gas muy caliente. Ese calor que transmite el gas es una transmisión de calor por convección. ¿Ok? Por convección. Finalmente, cuando tú te pones al costado de una fogata, sientes calorcito, ¿sí o no? Por más que no te estén llegando los gases de la fogata, sientes un calorcito.
Sientes energía. Esa energía que tú sientes, pero que no te quema, es una energía por radiación, ¿no? La energía que nosotros recibimos por parte del Sol es una energía por radiación. ¿Ok? El calor que recibimos del Sol es por radiación, porque no nos llega con gases, pues no nos llega por radiación, ¿ok? Entonces, esas son las tres formas de cómo se propaga el calor. Vamos a poner aquí, se pro- propagación del calor, ¿ok? Listo, propagación del calor. Ahí tenemos nosotros, ahí está, listo, propagación del calor. ¿Correcto, chicos? Entonces, de estas tres formas se propaga el calor, ¿ok? Ahora vamos a conocer también un poquito sobre las escalas termométricas. Tenemos nosotros tres escalas muy famosas, las cuales vamos a utilizar en algún momento. Por ejemplo, esta escala, ¿cómo se llama esta escala? Con la letra C y una bolita, ¿se acuerdan o no? Los grados Celsius, ¿verdad? Los grados Celsius. Este simbolito de K, ¿qué significa? Kelvin. Claro, eso es lo que utilizas en química, ¿no? Los grados Kelvin. Profe, ¿y este que tiene una F con una bolita, cómo es? Los grados. Fahrenheit. Claro, los grados Fahrenheit, ¿no? Los grados Fahrenheit, ¿no? Listo. Esas escalas de medida representan lo mismo. Así como, por ejemplo, eh, las distancias la podemos representar en metros, pulgadas, en pies o en yardas. Entonces, la temperatura también se puede medir en diferentes unidades, los grados Celsius, los kelvins o los grados Fahrenheit. ¿Ok? La equivalencia es la siguiente. 0 grados Celsius equivalen a 200 grados kelvins y equivalen a 32 grados Fahrenheit. ¿Ok? Listo. Ahora, si nosotros queremos hacer la conversión, vamos a utilizar estas dos expresiones. Si quiero pasar de grados Celsius a grados Kelvin, le tengo que sumar 273. Si quiero pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿qué tengo que hacerle? Le tengo que multiplicar por 9 quintos y luego tengo que sumarle más 32. ¿Ok? Un ejemplo súper sencillo, por ejemplo, si yo tengo que mi temperatura es igual a 30 grados Celsius, ¿cuánto sería su valor en grados Kelvin, chicos? ¿Mm? ¿Cuánto sería su temperatura en grados Kelvins? Profe, a ver, ¿cuántos grados Celsius tengo? 30. Más 273, ¿cuánto sería eso? ¿No sería acaso 303 grados Kelvins? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Ah? Chicos, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Entonces, la temperatura en grados Kelvin sería 303 Kelvin, ¿no? O sea, son 9 quintos de la temperatura Celsius más 32, ¿no? Claro. Entonces, si quiero saber la temperatura en grados Fahrenheit, ¿cuánto sería? ¿Mm? A ver, 86. 86. 86 grados Fahrenheit. Ambos valores son iguales. Representan lo mismo, mejor dicho. No son iguales porque son números diferentes, pero representan la misma temperatura.
representan la misma temperatura, ¿ok? Listo. Ahora vamos a hablar con respecto a cómo calcular el calor. ¿Se puede calcular el calor de forma sencilla? Sí. A ver, vamos a ver. Tú sabes que cuando un cuerpo recibe calor, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir su temperatura? ¿Mm? ¿Qué dirás? Si un cuerpo recibe calor, ¿aumentará o disminuirá su temperatura? Aumentar. Claro, va a aumentar, ¿verdad? Si tú calientas tu olla con agua, obviamente se va a aumentar la temperatura. Y en caso contrario, si perdemos calor, si ¿Verdad? quitamos calor, su temperatura va a disminuir, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cómo se calcula este calor? Bueno, ese calor se calcula ¿cómo? Como el calor específico, ¿ok? Este valor de calor específico, el calor específico de este bloque, ¿ok? Multiplicado por la masa de ese bloque, multiplicado por la variación de su temperatura. Ahora, de repente algunos se estará preguntando, ¿qué es el calor específico? Bueno, el calor específico es una propiedad de cada material. Por ejemplo, te pregunto, ¿qué será más fácil calentar? ¿Qué será más fácil calentar? ¿Una cuchara de metal o una cuchara de madera? ¿Cuál de los dos crees tú que sea más rápido y que se pueda calentar más rápido? Madera. A ver, ¿Metal? un ¿El ejemplo metal? más claro, un ejemplo más claro, un ejemplo más claro. ¿Qué se podrá calentar más rápido? ¿Un recipiente con agua o un recipiente con arena? ¿Cuál crees tú que se pueda calentar más rápido? ¿Con agua? Claro, el agua se calienta más rápido que si yo caliento una madera, ¿no? ¿Eso qué significa? Que hay cuerpos que se calientan más rápido que otros. ¿Cómo voy a diferenciarlos? Con su valor de calor específico. ¿Ok? El calor específico me indica qué tan rápido o qué tan lento se calientan los cuerpos. A ese valor le voy a multiplicar por la masa y a eso le voy a multiplicar por la variación de su temperatura, ¿no? ¿Qué es la variación, profesor? ¿Qué es la variación de la temperatura? Es la diferencia de las temperaturas. Temperatura final menos la temperatura inicial. Por ejemplo, imaginemos que el bloque al principio haya tenido 20 grados Celsius y luego de que yo lo calenté, se calentó y ahora su temperatura es 40 grados Celsius. ¿Cuánto ha sido la variación? Si yo al inicio, mi temperatura inicial fue 20 grados Celsius, luego de que calenté, mi temperatura final es 40 grados Celsius, ¿cuánto sería mi variación de temperatura? La diferencia, ¿no? Temperatura final menos temperatura inicial. Sería 40, que es mi temperatura final, menos mi temperatura inicial. ¿Cuánto sale? 20 grados Celsius. Ahí está. Eso es a lo que me refiero con variación de la temperatura. Otros valores, a ver, ¿qué pasaría si mi temperatura inicial ha sido 40 grados Celsius? Uy, 40 grados Celsius y mi temperatura final ha sido 100 grados Celsius. ¿Cuál ha sido mi variación de temperatura? ¿Mm? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Ya, ¿cuál sería la variación de la temperatura? No se olviden, la variación de la temperatura es temperatura final menos la temperatura inicial. Nada más. Solo tengo que restar. ¿Cuánto es mi temperatura final? 100. ¿Cuánto es mi temperatura inicial? 40. Entonces mi variación de temperatura será 60 grados Celsius, ¿no? ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos? Ximena, ¿qué tal?
¿Se entendió, Ximena? ¿O tienes alguna pregunta? Con confianza, chicos, ¿ah? Perfecto, entonces ya tenemos sobre la variación de la temperatura. Ahorita vamos a aplicarlo en algunos ejercicios, ¿ya? Pero existe otros conceptos. Por ejemplo, la capacidad calorífica de un cuerpo. La capacidad calorífica de un cuerpo. Este aquí es un concepto, una definición. ¿Cómo se define la capacidad calorífica? El calor entre la temperatura, ¿ok? Entre la variación de la temperatura. Dando así, tú ya sabes que el calor es igual a calor específico por la masa, por la variación de la temperatura. Se va esto de acá con esto y ¿qué me queda? Que la capacidad calorífica es la masa por su calor específico, ¿ok? Si a ti en algún problema te dice, se tiene que la capacidad calorífica es tanto valor, entonces significa que la masa por su calor específico es igual a eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, de forma resumida, el calor se calcula con la famosa fórmula del se mata, ¿no? Se mata. ¿No? O sea, acá nos faltó la A, pero bueno, es para que te acuerdes, ¿no? El se mata. Calor específico por la masa, por la variación de la temperatura. Si tú haces este producto, vas a saber cuánto ha sido el calor que se ha entregado al cuerpo. Y listo. Eso es todo. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Correcto, muy bien. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el equilibrio térmico, o también conocido como la ley cero de la termodinámica. ¿Qué es la ley cero de termodinámica? La ley cero de la termodinámica es una ley intuitiva. Es una ley que cualquier persona puede intuirlo. ¿Qué significa? Imaginemos que tenemos dos recipientes con líquidos diferentes, o de repente líquidos iguales, pero que están a diferentes temperaturas. Imaginemos que este sea un líquido caliente, ¿no? Imaginemos que este sea un líquido caliente, o al revés, al revés. Imaginemos que este sea un líquido frío y este sea un líquido caliente. ¿Qué va a pasar cuando yo los mezclo? ¿Cómo quedará el líquido que está aquí al medio? ¿Cómo será el resultado? ¿Mm? ¿Será frío, será caliente o será tibio? ¿Mm? Chicos, ¿me escuchan? Renzo, ¿tú qué dices? ¿Cómo será el líquido que resulte cuando yo los mezclo? Será una temperatura promedio, ¿no? En términos comunes conocemos como el tibio, ¿no? Cuando tú te preparas, digamos, una bebida, no quieres que sea pues muy caliente, le echas un poquito de agua fría, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente tenga una temperatura media, ¿no? Entonces, una de ellas ha tenido una temperatura mayor que la otra temperatura. Y al final voy a obtener una temperatura de equilibrio. Entonces se debe de cumplir obviamente que esa temperatura de equilibrio es mayor que la temperatura de mi agua fría y es menor que la temperatura de mi agua caliente, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros obtenemos al hacer esa acción. Ahora, se cumple algo muy importante. Se cumple algo muy importante. El líquido frío, el líquido frío, el líquido frío que se encontraba a una temperatura 1, al mezclarse con el agua caliente, ha ganado calor, ¿sí? ¿Verdad? Cuando el líquido frío se mezcla con el agua caliente, ha ganado calor. Por eso es que aumentó su temperatura y ahora está en una temperatura más alta, más grande. Y por lo contrario sucede con el líquido 2. El líquido caliente, al mezclarse con agua fría, ha perdido calor
Y cuando ha perdido calor, entonces ha disminuido su temperatura finalmente para encontrarse a esta temperatura. Entonces, hay un calor ganado y hay un calor perdido. El calor ganado es positivo, ¿no? Y el calor perdido es negativo. Cuando yo sumo esos valores, me va a dar 0, ¿ok? Pero olvidándonos del signo, de forma práctica obtenemos lo siguiente, ¿no? Acá voy a colocar, de forma práctica. De forma práctica. ¿Qué obtenemos de forma práctica? Obtenemos que el calor ganado, o sea, el valor absoluto del calor ganado es igual al valor absoluto del calor perdido, ¿no? Olvidándonos del signo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo mezclé estos líquidos frío y caliente, uno de ellos ganó calor y el otro perdió calor. Esos calores ganados y perdidos tienen que ser iguales, ¿ok? Tienen que ser iguales para que justamente se cumpla la conservación de la energía, ¿no? Si uno ha ganado calor, significa que el otro ha perdido. Así es. Por ejemplo, un día que tú estás congelándote, estás en invierno, creo que ya pasó el invierno ya. Entonces, te acercas pues a tu mamá o a tu hermano, y tu hermano está calientito, ¿no? Y de repente le tomas la mano. ¿Qué va a pasar? Tú vas a ganar calor. ¿Por qué? Porque tú estás fría o frío, agarras la mano de tu mamá, su mamá está a una mayor temperatura, entonces ella te va a dar calor y tú lo vas a recibir, ¿no? Así funciona, ¿verdad? No es que tú agarras algo frío y ese objeto frío te va a dar calor, no, es al revés, de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, ¿no? Esa es la forma en la cual se transmite el calor. ¿Ok? Bien, entonces esta es la parte teórica. Ahora vamos a ponerlo en práctica en los ejercicios, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No. Vamos entonces a resolver los problemitas. Uy, lo cerré. Profesor, no nos sale 6, pero estoy dudando. A ver, vamos a ver. Ahí, plurimetría. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Práctica dirigida. Ahí tenemos. Vamos a hacer los 6 primeros problemas. Vamos a tratar de terminar todos estos. Muy bien, a ver, vamos a ponerlo en práctica. Acá mismo. Vamos a colocar aquí. Queda Esta es la. 600 calorías, 600 de calor, 600 cal. Sale 6. Ya, la Sí, salió práctica dirigida. 600. La A mí me práctica puso dirigida. 600. Ahí está, nuestra práctica dirigida. ¿Qué nos dice nuestra práctica dirigida? Dice, a ver, vamos a ver si es cierto la respuesta que me están dando. A ver, dice, ¿cuánto calor en calorías será necesario proporcionar a un trozo de hielo de 50 gramos para elevar su temperatura desde los 10 grados Celsius hasta los 110 grados Celsius? A ver, vamos a ver por acá entonces. Un trozo de hierro, ¿no? Yo estoy diciendo hielo, no, obviamente un trozo. Vamos a solucionar el problema 1. Rojito, obviamente. Rojito. Ahí está.
Solución 1. ¿Ok? Tenemos un trozo, ¿no? Un trozo de hierro. Vamos a suponer que ese trozo de hierro tenga una forma cúbica. ¿Ok? Tenemos aquí un trocito de hierro. ¿Ok? Entonces, resulta que ese trozo de hierro, el hierro, ¿cuál es el símbolo químico del hierro? A ver, químicos. F, Fe. F, ajá. F, Claro, el hierro, ¿verdad? El hierro. Bien, a ver, dice, ¿cuánto calor será necesario proporcionar? O sea, yo tengo que entregarle calor a este bloque de hierro. Tengo que entregarle calor. ¿Para qué? Me dice, para que ese trozo de hierro que tiene una masa de 50 gramos, que tiene una temperatura inicial, de 10 grados Celsius, me dice, y de calor específico, que es igual a 0,12 calorías por grado Celsius. Ahora, me dice que su temperatura tiene que ir de 10 grados Celsius hasta que obtenga una temperatura final de 110 grados, ¿no? Ya está. Como yo quiero calcular el calor, tú sabes cuál es la fórmula del calor, ¿sí o no? El calor es igual al CMAT. C ma. Entonces, tengo que multiplicar calor específico por la masa y por la variación de la temperatura. Profe, ¿la masa no lo tengo que estar en kilogramos? No. En este caso, en calorimetría, ojo, solo en calorimetría, la masa vamos a tomarlo en gramos. La masa va a estar en gramos. La temperatura puede estar en grados Celsius o en Kelvin. Cualquiera, no importa, porque la diferencia siempre va a ser la misma. Así que no hay problema. Y el calor específico va a estar en calorías por grados Celsius. Esas son las unidades, ¿ok? Estas son las unidades. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí, reemplacemos. A ver, el calor será igual, calor específico que es 0,12 calorías por grado Celsius, que está en las unidades correctas, por la masa que es 50 gramos, todo correcto, por la variación de la temperatura. La variación de la temperatura es temperatura final, que es 110, menos la temperatura inicial, que es 10. Finalmente aquí ya operamos con tranquilidad 0,12 por 50 por 100, ¿verdad? ¿Este valor cuánto sale? 600. A ver, confirmen. Sí, 600. Claro, sale 600. Pero ¿el calor en qué me va a salir, profesor? ¿En joules o en calorías? El calor te va a salir en calorías. Calorías. ¿Por qué? Porque has trabajado con calorías acá, pues, ¿no? Entonces, el calor te va a salir en calorías. Calorías, ¿ok? Muy bien. Preguntas, chicos, preguntas. ¿Todo claro? A ver, solución número 2. A ver, ¿cuánto le sale? 1500. A ver, vamos a ver. sí, pues son 1500. Vamos a comprobar, a ver. Dice, ¿cuánto calor es necesario proporcionarle a un trozo de aluminio? A ver, vamos a copiar esta figura porque, bueno, es prácticamente lo mismo. Solamente que ahora ya no es hierro, ¿no? Sino que ahora es el
Aluminio. A ver, ¿cuál es el símbolo químico del aluminio, chicos? AL. Claro, AL. Muy bien. Muy bien. Al, Y dice, ¿cuánto calor será necesario entregar a un trozo de hielo, perdón, un trozo de aluminio, cuya masa es igual a 100 gramos? Uy, es igual a 100 gramos. Además, tengo que elevar su temperatura de una temperatura inicial de una temperatura inicial de 10 grados Celsius a una temperatura final de 60 grados Celsius. Además, ese aluminio tiene un calor específico igual a 0,3 calorías por grado Celsius. Entonces, ya está, ¿no? Reemplazamos nada más. El calor es igual. Se mata. Reemplazamos, entonces el calor será igual a el calor específico 0,3, la masa es 100 gramos, la variación de la temperatura sería 60 menos 10. ¿Cuánto sale esto, chicos? 1500, ¿no? Efectivamente. 1500 calorías. Respuesta. Respuesta del problemita. 1500 calorías. Profesor, la 3 sale 3500. Ok, a ver, vamos a 3500 comprobarlo. sale, 3500. Vamos a comprobar eso. ¿Sí o no? A ver, vamos a ver la 3. Ahí está la 3. ¿Cuánto calor será necesario proporcionar a un trozo de cobre para elevar su temperatura de 20 a 90 con... Ya, bueno, eso ya lo pueden hacer ustedes. Es totalmente idéntico al problema 1 y 2. ¿Ok? Mm, ya, problema 4 es parecido. La única diferencia es que me piden otra cosa. Vamos a hacerlo ya. A ver, ¿cuánto les sale? A ver, dice, calcula la masa en gramos. Profesor, sale 2000. 2000 sale. Pero 2000 ¿qué? Nada. 20. 2000 cal, 2000 cal. Ajá. ¿Seguro? Yo 20 para mí sale, 20. A mí me salió 20, pero como todo lo que hacía salía por 100. y- Pero calorías. Mm, Un rato, profesor. 20, 20, 20 gramos, 20 gramos. Ah, y ahora de repente puede ser que sí, ¿no? 4 dice, calcula la masa en gramos de un bloque de plomo. ¿Cuál es el símbolo químico del plomo? PL. PL, no, no es PL. Ah, ¿Nadie? ¿Acaso no es este, chicos? ¿Ah? Química, chicos, por favor. ¿Ah? El plomo tiene PB. el símbolo PB. PB, ¿ok? PB, ya. Entonces me dice, calcule la masa, ¿no? Me dice, no sé cuánto es la masa. Si al ganar 200 calorías, o sea, le he dado un calor que vale 200 calorías, eh, y su temperatura, ¿no? Su temperatura aumentó de 60 a 100, temperatura igual inicial era 60, aumentó a una temperatura final que vale 100. Luego me dice que su calor específico del plomo es 0,25 gramos, perdón, calorías por gramo y grado Celsius. Listo. Ya está, aquí solamente queda reemplazar, ¿no? Profe, el calor es igual
a C mata. El calor me está diciendo que vale 200, el calor específico 0,25 por la masa, por la variación de la temperatura, que sería 100 menos 60, 40, ¿no? ¿Cuánto sale eso, chicos? ¿20, efectivamente? ¿O no? A ver. Sí, efectivamente. La Sí, masa es 20. igual a 20 gramos, ¿no? Ahora sí, 20, porque la masa se mide en gramos, ¿no? Y listo. Muy bien. Listo, hacemos el problema número 4. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver el ejercicio número. A ver, vamos a ver qué tal el 5. Profesor, Sí. ahora que veo la cantidad de calor, la masa es en kilogramos, ¿no? Se trabaja en kilogramos. ¿Cómo dices, Christopher? La masa se trabaja en kilogramos. No. La masa se trabaja en gramos. Aquí en esta Ah, parte, el libro está mal entonces. en esta parte, la masa tenemos que calcularlo en gramos. ¿Ok? ¿En el libro dice lo contrario? No creo, ¿ah? Sí, acá dice kilogramos. Ah, ya, no. Entonces ahí está. Bueno, o sea, en realidad vamos a decir que depende mucho, ¿no? Vamos a decir que depende mucho. Incluso ahí te ponen el calor en joules, creo que también, ¿no? Ah, no. Mira, fíjate, ¿ah? Hay dos. En la parte de abajo, acá voy a colocarlo, para que ustedes lo vean. Acá, mírate. Mira acá, ¿se ve? Sí, Ya, esto seguramente es lo que tú has visto. Pero mira acá abajo. Acá abajo está la otra alternativa. cierto, cierto. Calor en calorías. Masa en gramos. Variación de la temperatura, grados Celsius. Y ya está, ¿no? Esta es la que estamos utilizando ahora mismo. Ahora mismo estamos utilizando esto. ¿Ok? ¿Podemos utilizar joules, kilogramos y Kelvin? Sí. Pero ahorita mismo tenemos que dominar las calorías. ¿Ok? Ok, profesor. Pregunta número 5. ¿Cuánto salió? A cierto bloque de plata de 0,5 kilogramos, ya vamos a evitar colocar el gráfico, ya sabemos cuál es el mejor, sí, para que tenga pues el esquema, ¿ya? A ver cuál es el símbolo químico de la plata. Escrito, ¿ah? Ah, ah, Como que la plata, pues. ya la plata. ¿Y el oro? AU. Au, au. Exacto, muy bien. Me dice, a ver, tengo un trozo de plata. Ya le pongo ajeno, ajeno. En cierto bloque de plata, cuya masa es de 0,5 kilogramos, lo cual significa que vale 500 gramos, ¿no? Porque si yo quiero pasar de kilogramos a gramos, le multiplico por 1000, que se encuentra a 17 grados Celsius. Su temperatura inicial me está diciendo entonces que vale 17 grados Celsius. Se le calienta con un calor igual a 600 calorías. ¿Cuál será la temperatura de dicho bloque luego de ser calentado? Me pregunta, ¿cuánto será su temperatura final? Si además el calor específico de la plata es igual a 0,6 calorías gramo grado Celsius. ¿Ok? Lo mismo de todo. Reemplazamos. Calor es igual a C mata. El calor es 600. Calor específico 0,6. La masa 500. Y la variación de la temperatura sería temperatura final menos la temperatura inicial, que vale 17. Ya está. 2 ceros se va con 2 ceros. Acá entonces me va a salir 10, ¿no?
6 entre 0,6, 10. Esto sería igual a la temperatura final menos 17. ¿Cuánto sale la temperatura final? 27 grados Celsius. Respuesta del ejercicio. ¿Te das cuenta? Solamente voy a reemplazar nada más. Ya tú operar eres un capo, ¿no? A ver, vamos a ver la pregunta 6, a ver si nos sorprende con algo interesante. ¿Sale 20? A ver, ¿20 qué? ¿20 qué? 20 Celsius. A ver, 20 grados Celsius. Ajá. A ver, vamos a ver, vamos a ver, solución 6. Cierto bloque de oro, uy, justo lo que les pregunté hace un momento. La temperatura, perdón, el símbolo del oro, ¿no? ¿Cuál era? Auge. Auge. Au, ¿verdad? Au es el oro. Au. De 2 kilogramos. Si yo lo llevo a gramos, ¿cuánto sería su masa? 2000 gramos, ¿sí o no? Me dice que se encuentra a una temperatura inicial de 8 grados Celsius. Se calienta, ¿no? Se calienta con un calor de 240 grados, perdón, 240 calorías. No, por eso me confundí, me confundí. A ver, vamos a ver. Y además me dice que el calor específico es igual a 0,03 calorías por grado Celsius. Me pregunta, ¿cuál es la temperatura final? Eso es lo que me pregunta, ¿no? Bueno, más de lo mismo, operamos. Calor es igual a se mata. Se mata. El calor, ¿cómo calculamos el calor? Bueno, el calor ya nos da unos 240. Calor específico 0,03. Masa 2000. Variación de la temperatura sería temperatura final menos inicial que vale 8. A ver. Temperatura final sale, ¿cuánto? Sale 12. sí, 12. Compruébenlo ahora. A ver. Sí, 12. Perfecto. Sí, Entonces profesor, sale 12. la temperatura sería igual a 12 grados Celsius, ¿no? ¿Correcto? Y listo. Problema resuelto. Vamos a hacer un par de ejercicios más, ya, para culminar. Vamos a hacer ejercicios ahora de combinación, ¿ok? Ahí está. Vamos a hacer los problemas 8 y 9. A ver, vamos a ver cómo vamos. Bien, a ver, vamos a ver. Problema número 8. Ponemos acá solución 8. Bien, dice, un bloque de aluminio de 120 grados Celsius se sumerge en 900 gramos de agua a 10 grados Celsius. Si la temperatura de equilibrio es 20 grados Celsius, calcula la masa del bloque de aluminio en gramos. Considere que para el aluminio el calor específico es tanto. Acá vamos a enseñarte cómo se desarrolla estos ejercicios. Cuando yo tengo una mezcla, por ejemplo, en este caso voy a juntar un bloque de hierro, perdón, un bloque de aluminio, lo voy a sumergir, me dice, lo voy a sumergir en agua. Entonces voy a hacer mi recta, una recta de la temperatura.
Profe, me dice que mi bloque de aluminio se ubica, ¿cuántos grados? 120 grados Celsius, ¿no? Y tengo agua a 10 grados Celsius. Entonces, aquí tengo 10 grados Celsius. Y el aluminio está a 120 grados Celsius, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tengo? 10 grados Celsius tengo el recipiente de agua, ¿no? Tengo el recipiente de agua. Al otro lado, con 120 grados Celsius, ¿qué es lo que tengo? Tengo el bloque de aluminio, ¿no? Listo. Además, ese recipiente de agua, además, a ver, vamos a ver acá, se sumerge en 900 gramos, me dice, ¿no? La masa del agua es igual a 900 gramos. Además, me dice que el calor específico, ¿no? Me dice que el calor específico del aluminio es igual a 0,9 calorías por grado Celsius, ¿no? Profe, ¿qué es lo que me pide? Me pide calcular la masa del aluminio. Eso es lo que me pide calcular. Profe, ¿y cuál es el calor específico del agua líquida? Eso es un valor que tú ya debes conocer y que no te van a dar en los problemas. ¿Cuál es el calor específico del agua? 1. 1 caloría por grado No. Celsius. Ese es el valor del calor específico del agua. Siempre. El agua líquida, obviamente. Entonces, el calor específico del agua líquida es 1. No te vayas a olvidar. Entonces, me dice que el bloque de aluminio se va a sumergir en el recipiente, ¿no? Me dice, el bloque de aluminio se va a sumergir en el recipiente que contiene agua. Ese bloque de aluminio se va a sumergir ahí. Se va a sumergir ahí. Así es. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando sucede esto? Esto va a alcanzar una temperatura a la cual se le llama la temperatura de equilibrio. En el problema me dice que la temperatura de equilibrio es 20 grados Celsius. ¿No? ¿Está bien? Repasamos, a ver, para que se entienda. Tengo un bloque de aluminio que se encuentra a 120 grados Celsius, cuya masa no conozco, cuyo calor específico es 0,9. Por otro lado, tengo un recipiente de agua, cuya masa es de 900 gramos, y cuyo calor específico del agua líquida siempre va a ser 1. Esto es algo que ya debemos conocer. Cuando se mezclan, cuando se sumerge el bloque en el agua, llega a una temperatura de equilibrio, que es de 20 grados Celsius. Te pregunto, ¿quién era de los dos más frío, el agua o el bloque de aluminio? ¿Quién estaba más frío? ¿Mm? Chicos, ¿quién estaba más frío, el agua o el aluminio? El agua, ¿verdad? El agua. Porque el agua, claro, porque el agua tenía 10 grados centígrados. Y el que estaba más caliente era 120 grados, que era el aluminio, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, profe? El agua ha ganado calor. Mientras que el aluminio ha perdido calor, ¿no? El agua ha ganado y el aluminio ha perdido. ¿Qué nos decía? ¿Qué nos decía? ¿Qué nos decía justamente la primera ley de la termodinámica? Perdón. Es que ambos suman 0. Claro, esa era la ley de la conservación de la energía, ¿no? Entonces Se rige por la ley de la conservación de la energía. eran iguales.
Claro, que el calor ganado y el calor perdido son iguales. Entonces, lo escribo por acá. A ver, profe, lo que me dice la ley de la conservación de energía y también con base en la ley cero de la termodinámica, tenemos que el calor ganado es igual al calor perdido en valor absoluto, obviamente. Porque el calor perdido va a ser negativo, el calor ganado va a ser positivo, obviamente, ¿no? Pero en valor absoluto son iguales. ¿Cómo se calcula el calor? Se mata. ¿No? En este Por caso, calor específico del agua, 10. masa de agua y variación de la temperatura del agua. Sí. En el otro caso, calor perdido, también. ¿Cómo se calcula el calor? Se mata. Se mata. ¿Calor específico de quién? Del aluminio. ¿Masa de quién? Del aluminio. Variación de la temperatura del aluminio. Listo. Y ahora reemplazamos nada más. Profe, ¿cuál es el calor específico del agua? 1. ¿Cuál es la masa del agua? 900. ¿Cuál es su variación de Ya temperatura debió del agua? acabar de 16 minutos. 10. Disculpa, Ximena, no te escuché. Ximena, Sí, profesor, sí se la escucha. ¿me preguntaste algo, Ximena? Profesor, no se la escucha. Ok, ok. ¿No me escuchaste, Ximena? Recién se la escucha, profesor, no se la escucha. Ok, ok. ¿El resto, chicos, me estás escuchando o no? Sí. Sí. Eh, Ya, bueno, a ver. y Voy a, nunca, voy y a, tra- nunca lo oigo. voy a tratar de repetir desde esta parte, ¿ya? Decía que el agua ha ganado calor, mientras que el aluminio que estaba más caliente ha perdido calor, porque ahora está más frío, ¿no? Entonces, esta temperatura de equilibrio nos indica cuál es la temperatura a la cual se van a permanecer, ¿no? Ahora, el calor ganado y el calor perdido son iguales. ¿Cómo se calcula el calor? Se mata. ¿Calor cómo se calcula? Se mata. Este se mata del calor ganado es para el agua. Este se mata para el calor perdido es para el aluminio. Entonces ahora reemplazamos. Calor específico del agua, 1. Masa del agua, 900. ¿Y cuál es la variación de la temperatura del agua, chicos? ¿Mm? Ojo, fíjate. ¿Qué temperatura tiene al final el agua? 20. ¿Y cuál es la temperatura que tenía al inicio? 10. Entonces la variación de la temperatura será final menos inicial. Todo esto valor absoluto. Igual, ahora el calor perdido. Calor específico del aluminio. Ya me dan de datos, 0,9. Masa del aluminio. No lo sé. Es lo que me pide el problema. Calcular la masa del aluminio. Por la variación de la temperatura. Profesor, ¿cuál es la variación de la temperatura del aluminio? 100. Claro. ¿Cuál es su temperatura final? Pues 20. ¿Cuál es su temperatura inicial? 120. 120, ¿no? Listo. Entonces le sacamos acá valor absoluto. Listo. Entonces, ¿cuánto sale esto acá? 9000, ¿verdad? 9000. Igual a 0,9 por la masa del aluminio. Sacando valor absoluto, 20 menos 10, menos 120 es menos 100. Sacando valor 100. absoluto, 100. 100. ¿Cuánto sale la masa del aluminio, chicos? Nada más 100. Claro, sale 100 gramos. Y esa sería la respuesta. ¿Te das cuenta? La Sí. masa del aluminio vale 100 gramos. ¿Utilizando qué? Este método para resolver el ejercicio. Calor Profesor, ganado es igual a calor perdido. A ver, quiero que intenten el 9. A ver, mientras lo voy dibujando. profesor, pero ¿y qué pasó? ¿Y la hora pasó? ¿Cómo dice Christopher? No, era hasta las 4. Sí, pero con este problema terminamos. Lo que pasa es Ok. que hubo un problema ahí al momento de iniciar la clase. No, parece que no funcionaba el sonido. Y ya después se pudo
pudieron crear la reunión, ¿no? A ver. Con este problema terminamos, chicos. A ver, por favor. Ahí sería problema 9. Acá sería... es igual al aluminio, ¿no? Ya, es un aluminio también. Aquí ya no es 120, sino que ahora es 80. Aquí ya no es 10. A ver, me dice la temperatura que se encuentra el aluminio es 80 grados Celsius. La temperatura que se encuentra el agua es de 60 grados Celsius. El agua tiene una masa de 180 gramos. ¿No? Y ya sabemos que el calor específico del agua líquida es 1 caloría por grado Celsius, ¿no? Me dice que la temperatura de equilibrio es de 20. ¿De 20? No debe ser 20, ¿no? Tiene que ser un valor intermedio. Claro. 70, Vamos por a, ejemplo. vamos a cambiar al revés. Ya parece que se han confundido ahí. Acá debe ser 20 grados Celsius. Y acá 60, ¿no? 60 grados Celsius. Ahí está. Para que tenga sentido, ¿no? Porque la temperatura de equilibrio tiene que ser mayor que la temperatura mínima y menor que la temperatura máxima, ¿no? Entonces vamos a colocarlo de esta manera, ¿ya? Me dan de dato que el calor específico del aluminio es igual a 0,9 calorías grado Celsius. ¿Listo? Y me pide calcular la masa del aluminio, ¿no? ¿Listo? Igual ustedes ya saben cuál es el procedimiento. Calor ganado. A ver, ¿les va saliendo o no? Sí, ya me salió. A ver cuánto sale. 400. A ver, vamos a comprobarlo. A ver, calor ganado, valor absoluto igual al calor perdido, ¿no? Calor ganado se mata. ¿Cuál es el calor específico del agua? 1. ¿Cuál es la masa del agua? 180. ¿Cuál es la variación de la temperatura? Profe, de 20 se convierte en 60, entonces ha variado 40, ¿no? 40. Igual. Calor perdido, profe. El calor perdido es para el aluminio. ¿Cuál es el calor específico del aluminio? 0,9. ¿Cuál es la masa del aluminio? No lo sé, eso es lo que me está pidiendo el problema. ¿Cuál es la variación de la temperatura? De 80 20. me fui a 60. Entonces, sacándole el valor absoluto, sale 20, ¿no? Ya está. Esa operación me sale que la masa del aluminio sale, ¿cuánto? 400. 400, efectivamente. 400 gramos. Y eso es todo. Listo. Problema resuelto. Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias por asistir a esta recuperación, chicos. Para ver el tema de calorimetría. Hemos resuelto regular, ¿no? Para el tiempo que tenemos. Y hemos desarrollado nuestra teoría, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo Mañana les sugiero... nivelación de geografía nos toca. Exacto, ya bueno, ustedes ya manejan su horario, chicos, ¿ok? Nos quedamos aquí. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Nos vemos. Cuídense. Adiós.